Hay otro tipo de lepra, hermano, que el Eterno usa para cortar a un pueblo, para desterrar a un pueblo. Les recuerdo que Jerusalén era una ciudad santa, no la de ahora, ¿verdad? Pero la Jerusalén santa que el Eterno tenía en los tiempos de David. Era una ciudad santa en los tiempos de Salomón. Y una ciudad está conformada ¿por qué? Por viviendas. Para que una ciudad sea santa, eso no es cuestión de nombre, eso es cuestión, hermano, de hechos. ¿Qué hechos? En esa ciudad tiene que habitar gente santa, que conozca estatutos, que conozca ordenanzas, que conozca mandamientos. En una ciudad santa, hermano, no tiene por qué haber violencia, no tiene por qué haber delincuencia. En una ciudad santa nadie tiene por qué estar hablando groserías, barbaridades, no tiene por qué haber prostitutas, no tiene, o sea, ¿por qué? Se supone que los santos son expertos en la justicia, son expertos en la pureza, en esto de la contaminación y no se contaminan. Pero ¿qué pasa, hermano? Que para que una ciudad sea santa, cada habitación, cada hogar, cada casa de familia tiene que ser una casa santa. Y la santidad de cada vivienda tiene que procurar ser similar en lo posible a la santidad ¿de qué? De un templo, de un lugar santo. Eso es lo que el Eterno quiere, hermano, para que una ciudad sea santa de verdad. Si nosotros cuando cantamos que la Nueva Jerusalén, porque recuerda que el Eterno va a restaurar en este tiempo una Nueva Jerusalén. El Táchira será como una Nueva Jerusalén, hermano, para el Eterno en este tiempo. Y en el Táchira vivirá la gente más santa de la tierra, la gente más santa de Venezuela. Y el creyente, el cristiano, el siervo que habite en el Táchira, tienen que ser expertos en santidad y entender estas cosas perfectamente. De tal manera, hermano, que cada vivienda de los que habitarán, no de los que habitan ahora, de los que habitarán en el Táchira, tendrá que ser tan santa como el tabernáculo del Eterno, como un templo que ha sido consagrado al Eterno, donde ministran ¿qué? Un sacerdocio santo. ¿Se acuerdan de 2 Samuel 6, 10 al 12? Cuando David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pero ¿qué pasó con Usa? Usa cree que el arca va a caer y él la toca, intenta agarrarla, pero el Eterno, hermano, había prohibido que el arca fuera tocada porque era un objeto muy santo, santísimo, no santo, santísimo. Por eso es que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. O sea, habían cosas santas, hermano, y cosas santísimas. Y el arca del pacto era una cosa santísima, y cualquiera no podía tocar el arca del pacto, hermano, porque era una cosa santísima. Usa, sin tener autorización para tocar el arca del pacto, la toca y muere. En vista de eso, cae temor sobre David, y David hace que el arca del pacto quede guardada dentro de una casa. Fíjese, al arca del pacto se le había preparado primero ¿qué? Un tabernáculo, ¿verdad? David preparó un tabernáculo para llevar el arca del pacto, ¿sí? Pero como no se pudo trasladar, se tuvo que preparar ¿qué? Una casa de habitación. Yo me imagino, hermano, que la casa de familia de Obed-Edom, un levita, por supuesto, tenía que ser en la casa de un levita, hermano, expertos en la ley, expertos en estas cosas, ¿verdad? Cuando David le dice a Obed-Edom, un levita que vivía cerca de allí, de aquel lugar donde estaba el arca, para no moverla mucho, porque David no quería arriesgarse de estarla moviendo mucho, le dice a Obed-Edom, prepara tu casa, porque el arca la vamos a llevar a tu casa, porque no la podemos llevar al tabernáculo que yo construí en Jerusalén. Hermano, ¿qué no haría Obed-Edom? Fue a su casa, la lavó, la limpió, sacó cosas que él sabía, hermano, que al Eterno no le agradan, impurezas, la sacó de la casa, hizo lavar las cortinas, hizo lavar todas las sábanas, toda la ropa, y llamó a los hijos, hermano, y los puso en orden. Mire, santifíquese porque el arca del pacto, que representa la presencia del Eterno, va a estar en nuestra casa. ¿Y usted cree que, hermano, de esos levitas no se asustaron? Estaban asustados, hermano. Eso pensaban para hablar. No sea que hubieran decir una grosería o decir algo indebido y entonces, uy, no, ahí está el arca del pacto. Uy, es como si el Señor, hermano, estuviera al lado de uno. Es como si el Eterno estuviera al lado de uno. Esa gente estaba asustada.
O sea, había un temor sobre ellos. Y no dudo, hermano, que esa gente, por el temor que cayó sobre ellos, cambió. Porque ellos, ¿sabe por qué cambiaron, hermano? Porque ellos no querían correr con la misma suerte de ¿quién? De Usa, de morir, de ser cortados. Y esa gente, hermano, me imagino que todas las madrugadas hacían matutino, oraban, hermano, leían la palabra y se volvieron, hermano, en 3 meses que estuvo el arca allí, esa gente se volvió experta en la palabra, hermano. Se la pasaban era orando, leyendo la palabra, cantando, adorando al Señor. Se santificó. Y el que tenía una noviecita por ahí la dejó. No, yo ahorita no puedo tener novia porque no puedo andar desordenado, no, que el arca del pacto está en la casa. Y el que tenía amigos impíos por ahí, no, usted no puede ser amigo mío. No, cuidado, yo no quiero morir, no es lo que le pasó a Usa. Y hermano, a esa gente le tocó a la fuerza, hermano, santificarse. Porque si no sabían, hermano, que iban a correr con la misma suerte de Usa. Pero ellos hicieron eso, hermano, por el temor. Porque es importante el temor, hermano, para que alguien haga las cosas bien. Si no hay temor, nadie va a hacer las cosas bien. Dice la palabra que, habiendo transcurrido 3 meses, el Eterno bendijo a esa familia. ¿Por qué la bendijo, hermano? Solamente porque el arca del pacto estaba ahí. La presencia del arca del pacto podía traer a esa casa ¿qué? Muerte o bendición. Muerte o bendición. Y el arca del pacto en Jerusalén, si David llevaba el arca del pacto a Jerusalén, iba a llevar lo mismo, hermano, muerte o bendición. Esa arca del pacto, en 1 Samuel capítulo 5, estuvo en ciudades de los filisteos. ¿Y fue para qué? Para muerte. Fue para muerte. Y esa gente estaba aterrada, asustada, porque habían plagas, epidemias. Y tuvieron que enviarla a un pueblo de los hebreos montado sobre unos bueyes. Y David intenta, hermano, llevar el arca para Jerusalén, pero David no sabía que iba a ser para muerte o para bendición. Y nada más en el primer intento fue ¿para qué? Para muerte. Pero cuando usted sabe que David le pregunta a Obed-Edom, Obed-Edom, ¿qué hizo usted? No murió nadie ahí. Me imagino que David preocupado, ¿no? Si murió Usa, hermano, me imagino que David enviaba mensajeros todos los días allá a Obed-Edom, ¿cómo va todo? Todavía no ha muerto nadie, nadie se ha enfermado. ¿Qué ha hecho usted? No, ¿qué no he hecho, chico? David, ¿qué no he hecho? Todos nos hemos vuelto santicos aquí, santos aquí. Tuvimos que repasar toda la ley, todos los estatutos, todas las ordenanzas, todos los mandamientos, y nos reconciliamos todos unos con otros porque aquí había problemas, aquí había rencilla, aquí habían enemigos, y ya eso tuvimos que resolverlo porque no queríamos muerte, porque sabíamos que esto era para muerte o para bendición. Pero hermano, como Obed-Edom fue un santo inteligente, hermano, esos 3 meses fue para bendición. Y David se entera de la bendición. Pero David también entiende que esa gente ¿qué? Se santificó. Cayó un temor sobre esa gente, sobre la familia de Obed-Edom. Ellos hicieron cambios profundos en la casa, en la familia, sacando la levadura de la casa. Y hubo bendición. Ahora, cuando David lleva el arca a Jerusalén, David tenía que enseñarle a cada familia de Jerusalén lo mismo. Ustedes pregúntenle a Obed-Edom, ¿qué hicieron ellos? Porque ahora el arca del pacto va a estar en Jerusalén. Y lo que hizo la familia de Obed-Edom, tienen que hacerlo todos ustedes también, para que la presencia del Eterno no sea para qué, para muerte, sino que sea para qué, para bendición. Y hermano, David le ordenó al sacerdocio, prepárense para que enseñen a este pueblo qué es lo que deben cambiar, qué es lo que deben dejar, porque cada vivienda, cada casa de familia de Jerusalén debe procurar la santidad que procuró también Obed-Edom. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cada casa, cada vivienda debe procurar la santidad del templo, del tabernáculo. Y por eso que en cada casa, cada vivienda debe haber un sacerdocio de la familia. El padre tiene que convertirse en sacerdote de la familia. Si el padre no está ahí, por cualquier razón,
tiene que ser el trabajo de la madre. Si la madre no está ahí por cualquier razón y el padre, lo tiene que hacer ¿quién? El hermano mayor. Alguien tiene que hacer ese trabajo, el sacerdote de la familia. ¿Y qué hace el sacerdote de la familia? Enseñar, dar ejemplo, porque él va a ser la luz en esa casa. Si los demás son tinieblas, ¿por qué digo son tinieblas? Porque no conocen mandamientos, hacen las cosas mal, no agradan al Eterno. Pero aquel que agrada al Eterno y obedece lo que el Eterno le ha enseñado, y al Eterno le dio la sabiduría para convertirlo en el sacerdote de la familia, entonces él es luz en la familia y es la persona a la que todos tienen que imitar y escuchar su enseñanza. Dice Zacarías 14, 21, hermano. Zacarías 14 habla de un tiempo de la restauración de una nueva Jerusalén. Y Zacarías 14 habla de un juicio primero, porque para que Jerusalén sea restaurada, hermano, tiene que venir juicio sobre la ciudad, tiene que ser limpiada a través de un juicio, así como el Táchira también tiene que ser limpiado a través de un juicio. Este estado tiene que pasar por un proceso de limpieza, un juicio tiene que venir sobre esta ciudad, sobre este estado, para que sea purificada. Pero ya el 14:21, ya finalizando los últimos dos textos, dice allí que las ollas de las cocinas de las casas de habitación de Jerusalén serán tan santas como las ollas de ¿qué? Como las ollas del templo, como las ollas que se usan para los sacrificios en los altares del templo. ¿Esa palabra qué significa, hermano? Significa es que cada familia debe procurar la santidad, el nivel de santidad del sacerdocio del templo, porque uno como sacerdote del Eterno que ministra en un templo, en un tabernáculo, debe conocer mucho, hermano, sobre estos temas de santidad, temas de pureza, temas de justicia, conocer mandamientos, conocer estatutos, conocer ordenanzas, no solamente para enseñarlos, sino para practicarlos. Y cuando uno conoce mucho y practica mucho, hermano, eso lo hace a uno más santo. Porque sí, hermano, hay unos que son más santos que otros, claro que sí. A la final el Eterno es quien nos santifica, pero hay unos que son más santos que otros. El que más conoce, más entiende y más practica, él es más santo. Y Zacarías 14:21, el Eterno lo que nos dice es que Él quiere que cada casa de familia, cada vivienda tenga la santidad del templo. Que debe haber un sacerdocio en esa habitación, en esa casa de familia, un sacerdocio que procure la santidad, como la santidad del altar en su casa, en su templo. Porque en cada casa, hermano, de habitación debe haber un altar de adoración. En cada casa de habitación debe haber un altar santo de adoración, donde se adora el Eterno. Y es allí, hermano, cuando viene ¿qué? La bendición a la familia. Así como la bendición del Eterno cayó sobre Obed-Edom y su familia, también va a caer sobre toda aquella vivienda donde hay un sacerdocio que ame la presencia del Eterno, que guarde las leyes y preceptos del Eterno, que ame la santidad del Eterno, hermano. Y en estos tiempos de juicio, que va a haber escasez de alimentos, que va a haber escasez de provisión, que va a haber, hermano, alto nivel de delincuencia, que va a haber mucha angustia, el Eterno va a traer gozo, alegría en aquellas casas que estén haciendo lo que hizo Obed-Edom y sus hijos, que santifiquen su casa, para que todos se santifiquen al Eterno. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando en una casa de habitación, ahora sí voy a entrar en materia, estaba haciendo la introducción para entrar en el punto que me corresponde. ¿Qué pasa si en una casa de habitación alguien está contaminando la casa? Alguien está profanando la casa, es decir, el Obed-Edom, el sacerdote, el responsable de esa casa, está dejando que sus hijos anden en fornicación, está dejando que sus hijos practiquen el adulterio y metan a su hijo ahí en la casa con una adúltera. Está dejando que sus hijos anden en borracheras y metan en la nevera allí la cerveza. Dejen que sus hijos anden viendo pornografía en el internet de la casa. Que los hijos usen los teléfonos para ver pornografía y ver basura y leer basura que le mandan sus amigos impíos.
Entonces, cuando el sacerdocio de la familia no vela, el Eterno va a prender una alarma en la casa, como el Señor diciendo, la casa la están contaminando. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que la enfermedad es una alarma que el Eterno puso en el cuerpo? El Eterno puso otra alarma en la casa. ¿Qué puso? Lepra. ¿Eso lo dice dónde? Eso lo dice Levíticos 14, 34, 35. Levíticos 14, 34, 35 dice que el Eterno iba a poner lepra. ¿Qué es lepra? Una enfermedad, pero no es una enfermedad sobre un cuerpo, sobre una enfermedad sobre una estructura, sobre una vivienda. Y esa lepra iba a servir ¿para qué? Como una alarma de que ahí se estaban cometiendo iniquidades, de que esa casa se estaba contaminando y no era un lugar santo como la casa de ¿quién? De Obed-Edom. Esa alarma servía para que los que están allí entendieran que el Eterno no podía traer bendición a esa familia, a esa casa, porque esa casa se estaba contaminando. Y así como dice allá en 1 Corintios capítulo 3, dice que si yo contamino el cuerpo y aquel que contamina el cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, dice que el Eterno ¿qué? Destruirá su cuerpo. Así sucede igual, hermano, cuando el Eterno nos ha dado una vivienda, una casa, como cuando uno dice, gracias Señor, gracias Adonai por la casa, la vivienda que nos diste. Si yo no guardo de profanar, de contaminar esa casa, así como Él me la dio, también la puede ¿qué? Destruir. Y la lepra es una alarma cuando Él nos dice, ¿sabe qué? Se están haciendo cosas indebidas en esta casa y mira la lepra en la casa. Y si ustedes no cambian, yo la voy a destruir. Entonces hay dos tipos de lepra, ¿verdad? Digo hay porque eso sigue vigente, hermano. Esa palabra sigue vigente todavía. Hay dos tipos de lepra. Usted sabe que cuando nosotros hablamos del cáncer, los médicos hablan de un cáncer benigno y un cáncer maligno, ¿verdad? Es el mismo principio. Entonces está la lepra benigna y la lepra maligna. ¿Qué hacen los médicos cuando hay un cáncer benigno? Pues el cáncer benigno lo que hacen es extraer el tejido benigno, ¿verdad? Es un tejido específico, lo extraen, una pelota que se formó, una masa que se formó, la extraen, operan y problema resuelto. Pero cuando el cáncer es maligno, ese cáncer produce un fenómeno que se llama metástasis, que él se extiende hacia los otros órganos y produce la destrucción del cuerpo, la persona muere. La lepra maligna es la que hace metástasis y la lepra benigna es la que se queda en el lugar. ¿Qué es el cáncer en una vivienda? El cáncer en una vivienda es cuando el sacerdocio de la casa, entendido, ve que su casa de repente la ve agrietada. Y aparte de verla agrietada, comienza a ver que cambia la superficie, lo que produce muchas veces la humedad, ¿verdad? Usted sabe que la humedad hace que la superficie cambie. Cuando hay un temblor, hermano, más o menos fuerte, se agrietan las paredes. Entonces se produce ese tipo de fenómeno. Cuando es localizado en un lugar específico, eso es una lepra de vivienda ¿de qué tipo? Benigna, porque es localizado en un punto específico. Cuando aparece ese tipo de grietas, ¿verdad? Ese tipo de defectos en las casas de familia, el Eterno le está dando un mensaje a la familia. Hay cosas que se están haciendo mal aquí, y si ustedes no cambian, yo voy a destruir esta casa, porque esa lepra va a ser ¿qué? Metástasis, ¿sí? Cuando el cáncer hace metástasis, que se extiende de una pared, de la pared del baño, se pasó a la otra habitación, se pasó a la cocina, se pasó a la sala, hizo metástasis, hermano. ¿Y qué significa? Que todas las paredes se agrieten, que en cualquier momento se va a caer la casa. Entonces, esos términos médicos de cáncer benigno, lepra maligna y metástasis también se aplica aquí porque es lo mismo. De tal manera, hermano, que cuando nosotros vemos un defecto, una grieta, un defecto fuerte en una pared de la casa, debemos preocuparnos y preguntarle, Señor,
¿Me estás enviando un mensaje? Es una alarma que tú has disparado en mi vivienda de que en esta casa que tú me has dado, mis hijos están profanando esta casa, que este lugar no es santo, que este lugar no se le está dando el trato de santo, así como le dio Obed-Edom a su casa. Y si el Eterno le confirma así, tienen que revisar, reunir a sus hijos, repasar las enseñanzas, porque a los hijos se les olvidan las enseñanzas. Antes, hermanos, que el Eterno dé orden de que se dé ¿qué? La metástasis, de que esa grieta se extienda a toda la casa y tenga que usted hablar con los bomberos y los bomberos le dicen, ustedes están en riesgo, esta casa se va a caer en cualquier momento y ustedes forman parte de uno de esas familias damnificadas. Los bomberos tienen dos clasificaciones, afectados y damnificados. Afectado es una persona que tiene un tipo de afectación, pero puede seguir en la vivienda. Fue afectado, se agrietó una pared, se cayó una pared, fue afectado. Hay que reparar la pared. Pero un damnificado es cuando el cuerpo de bomberos revisa la casa, hace la evaluación y dice, esta casa en cualquier momento se va a caer, ustedes tienen que salir. Ellos ya se pasan de afectados ¿a qué? A damnificados, otro estatus. ¿Dónde habla de la lepra parcial? En la vivienda. Levíticos 14, 40 al 42. ¿Qué había que hacer con la lepra parcial? Tenía que extraerse, hermano, esa pared que se había agrietado, tenía que un albañil, tenía que tumbar esa estructura, esa parte de esa pared que estaba agrietada, tumbarla. Y dice la Escritura, hermano, que los escombros, ¿cómo son estos escombros? Son inmundos. Había que llevarlos a un lugar inmundo, no podían estar dentro de la ciudad. Había que llevarlos fuera a un lugar donde se acumulaban todos los escombros inmundos. Y luego el albañil tenía que restaurar, o sea, colocar con nuevo bloque, nuevo cemento, reparar esa pared. Eso es lo que se llama lepra parcial. O lo que yo le explicaba a ustedes que era el cáncer benigno, que se extrae solamente el tejido, ¿verdad? Se extrae solamente la parte que está afectada. Pero en Levíticos 14, del 43 al 45, habla de la lepra maligna en la vivienda, es decir, cuando ya hizo metástasis. ¿Qué es una lepra maligna? Porque el sacerdocio fue y vio la grieta, se reparó, y el sacerdocio debe ser el trabajo completo. Mire, aquí ustedes están haciendo cosas malas, es una alarma. Y si ustedes no corrigen, esas grietas van a seguir. Y el Eterno le está dando un mensaje. Si ustedes no cambian sus costumbres aquí, el Eterno va a destruir esta casa y los va a desterrar. ¿De dónde los va a desterrar? De esta ciudad. Así era, hermano, como el Eterno desterraba un pueblo que habitaba dentro de Jerusalén, que no querían, que no amaban la santidad. Porque dentro de Jerusalén tenían que habitar solamente ¿qué? Santos. Y si algunos se descuidaban estas cosas, hermanos, comenzaban a aparecer las grietas en las casas. ¿Y las grietas qué eran? Alarmas. Y si no se prestaban atención a esas grietas, a esas alarmas, el Eterno hacía que esas grietas se multiplicaran, o sea, el metástasis, y luego entraba el sacerdote porque ya no era un bombero. Ahorita el bombero. Entraba el sacerdote experto en esto, hacía una inspección de la casa, dijo, aquí esto ya hizo metástasis, esta casa está desahuciada, hay que derribarla. Y tenían que derribar, hermano, la casa, porque todos esos escombros eran inmundos, y escombros inmundos, paredes inmundas, porque un pueblo, hermano, que no se santifica, contamina la tierra donde habita. Eso lo dice allá en Levíticos capítulo 18, 26 al 30. Dice Levíticos 18, hermano, de 26 al 30, que ustedes tienen que procurar guardar los estatutos, guardar las ordenanzas. ¿Para qué? Para que no contaminen la tierra donde ustedes habitan. Porque yo hice que esta tierra, ¿cuál tierra? Canaán, vomitara sus moradores por causa de sus abominaciones. ¿Por qué? Porque ellos no guardaban mis estatutos y mis ordenanzas. Y si ustedes no guardan mis estatutos, mis ordenanzas, yo también voy a hacer que la tierra los vomite a ustedes. Y cuando, hermano, una vivienda, el Eterno la declara desahuciada a través del sacerdote, la inspección dice, no, esto hay que derribarlo. ¿Por qué? Porque estos escombros son inmundos. Esto es una vivienda inmunda. ¿Por qué es una vivienda inmunda? Porque el pueblo que habitó en esa vivienda no eran santos, no amaban la santidad.
Así era como el Eterno hacía que la misma casa, vomitaba ¿a quién? A sus moradores. Entonces en Levíticos 14, 43, 45 hablaba de lo que se tenía que hacer cuando la lepra en la vivienda era inmunda. Derribarla y sacar todos los escombros a un lugar inmundo. Y ahí se tenía que construir otra nueva vivienda porque era un espacio, ¿verdad? Un espacio disponible. Pero la misma familia debe construir una nueva vivienda ahí. No. Ahí llegaba el sacerdote y dice, no, ustedes tienen que ir por allá, cómprese una tierra fuera de la ciudad, porque lo que pasa es que, hermano, estoy hablando de que estos estatutos fueron creados el Eterno, hermano, para preservar la santidad en pueblos santos, en poblaciones santas, porque el Eterno lo que quería era habitar en medio de esos pueblos, en medio de esas ciudades, y todos los habitantes o moradores de esas ciudades, esos pueblos tenían que ser santos, hermano, y procurar la santidad.